Un hombre, senador de la República, exsecretario de Gobernación de México, exgobernador de Tabasco, y el político en quien Andrés Manuel López Obrador más confiaba. AMLO lo llamaba públicamente mi hermano, Adán Augusto López Hernández. Durante 6 años controló la seguridad de México. Durante 6 años decidió políticas que afectaron a 130 millones de personas. Y durante 6 años construyó algo que nadie imaginaba: una alianza secreta con el cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy van a salir a la luz 4 reportes militares clasificados que lo comprueban. Vas a descubrir cómo convirtió Tabasco en paraíso del narco. Y vas a entender por qué, a pesar de todas las evidencias, este hombre sigue completamente libre. Porque cuando tienes de hermano al expresidente más poderoso de la historia reciente de México, puedes hacer absolutamente lo que quieras, incluido entregar tu estado al crimen organizado y salirte con la suya. Adán Augusto López no es político cualquiera. Es miembro de lo que en círculos de poder llaman la Cofradía AAA. 3 hombres, 3 hermanos políticos, 3 tabasqueños, que durante el sexenio de López Obrador controlaron absolutamente todo en México. Andrés Manuel López Obrador, el presidente; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; y Audomaro Martínez Zapata, el coordinador en las sombras. Juntos tomaron todas las decisiones importantes. Juntos implementaron las políticas de seguridad. Juntos decidieron quién subía y quién bajaba en el gobierno. Y según reportes de inteligencia militar que acaban de filtrarse, juntos también facilitaron operaciones del CJNG en todo México. Pero la historia comienza mucho antes. En 1992, cuando Adán Augusto López era joven funcionario en el gobierno de Tabasco, y ahí conoció a un hombre que cambiaría su destino político: Hernán Bermúdez Requena, conocido en el mundo criminal como el Comandante H. Trabajaron juntos desde ese año. Más de 30 años de relación profesional, de amistad, de lealtad y, según investigadores, de negocios ilegales. Porque el Comandante H no era funcionario común, era operador del crimen organizado, líder de grupo criminal llamado La Barredora, vinculado directamente con el CJNG. Y Adán Augusto López lo sabía, porque no fue una vez que le advirtieron. Fueron 4 veces, 4 reportes de inteligencia militar, 4 advertencias específicas de la Secretaría de la Defensa Nacional, documentos clasificados que decían claramente: Hernán Bermúdez Requena tiene vínculos con célula del cártel Jalisco Nueva Generación. No debe ser nombrado en cargo de seguridad pública. Representa amenaza para la seguridad del Estado. 4 reportes, 4 advertencias, 4 oportunidades de hacer lo correcto. ¿Y qué hizo Adán Augusto López cuando llegó a la gobernatura de Tabasco en 2019? Nombró a Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública del Estado. Le dio control total de la policía. Le dio acceso a recursos públicos. Le dio poder absoluto sobre la seguridad de millones de tabasqueños. A pesar de los 4 reportes militares, a pesar de las advertencias de asesores de seguridad, a pesar de saber exactamente quién era, ¿por qué? Hay solo 2 explicaciones posibles. O Adán Augusto López es el político más incompetente de la historia moderna de México, o sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y eligió entregarle Tabasco al CJNG. Pero antes de continuar, esta historia se va a poner muy chunga. Suscríbete, es gratis, y así no te pierdes mis otros videos. Cuando el Comandante H asumió como secretario de Seguridad Pública de Tabasco, algo extraordinario comenzó a pasar. El Estado se convirtió en paraíso criminal. 2 negocios ilegales explotaron masivamente: huachicol, robo de combustible, y trata de migrantes. Ambos negocios son especialidad del CJNG, y ambos necesitan algo fundamental para operar: protección gubernamental. Porque no puedes robar millones de litros de combustible sin que la policía lo sepa. No puedes traficar miles de migrantes sin que autoridades lo permitan. Necesitas que el gobierno mire para otro lado. O mejor aún, que el gobierno te ayude activamente. Y eso es exactamente lo que pasó en Tabasco. Según reportes de Inside Crime publicados en octubre de 2024, el Instituto Nacional de Migración empezó a enviar migrantes desde Ciudad de México hacia Tabasco. No tenía sentido logístico. Ciudad de México está más al norte, más cerca de la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué enviar migrantes más al sur, a Tabasco? Según fuentes de inteligencia citadas en el documento que tenemos, fue política diseñada por Audomaro Martínez Zapata.
y ejecutada por el equipo que Adán Augusto López instaló en la Secretaría de Gobernación. El objetivo era claro: concentrar migrantes en Tabasco, donde la barredora y el CJNG controlaban las rutas, para extorsionarlos, secuestrarlos, cobrarles por dejarlos pasar, un negocio que genera miles de millones de dólares anuales para los cárteles. Y todo facilitado desde el gobierno federal. Pero el negocio del huachicol era aún más grande y más escandaloso, porque involucraba directamente al proyecto más importante del sexenio de López Obrador, el Tren Maya. La Secretaría de la Defensa Nacional intervino comunicaciones de miembros de la barredora, y lo que descubrieron fue explosivo. Los criminales hablaban abiertamente de sus planes: rentar 9 hectáreas al gobierno por 5.600.000 pesos mensuales y suministrar 180.000 litros semanales de combustible robado a la construcción del Tren Maya. ¿Combustible robado? Sí, huachicol. Gasolina y diésel robados de ductos de Pemex, vendidos directamente al proyecto de infraestructura más importante de México. Y aquí viene lo que te va a dejar helado. ¿Quién era el coordinador de los tramos 4 y 5 del Tren Maya en ese momento? Raúl Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena, sobrino del comandante H. El mismo comandante H que Adán Augusto López nombró como secretario de Seguridad a pesar de 4 reportes militares. ¿Coincidencia? Un negocio de esta magnitud es imposible sin la anuencia de las altas esferas del poder. Y las altas esferas del poder en ese momento eran la Cofradía AAA, AMLO, Adán Augusto, Audomaro. Pero el huachicol en el Tren Maya no fue el único. Hubo más. Mucho más. Un informe previo de la Sedena ya había identificado al comandante H como coordinador de operación de robo de combustible a barcos petroleros. Barcos que desembarcaban en Dos Bocas durante la construcción de la refinería. Otra obra insignia de López Obrador. Otra obra masiva del gobierno. Y otra vez, combustible robado. Con el comandante H coordinando. Y con Adán Augusto López como gobernador permitiéndolo. ¿Ves el patrón? Tren Maya, refinería Dos Bocas. Obras prioritarias del gobierno, todas alimentadas con combustible robado, todas con participación de el comandante H, todas bajo la supervisión de Adán Augusto López. ¿Tú qué crees? ¿Tantas coincidencias son realmente coincidencias? Pero hay otro personaje clave en esta historia, un hombre conocido solo como El Gabo, operador de huachicol que ofrecía gasolina a 16 pesos con 50 centavos por litro, sin factura, obviamente robada. Las autoridades de inteligencia militar intervinieron sus comunicaciones, y en un audio, el Gabo hablaba de cosas increíbles. Importación de diésel a través de 300 ferrotanques. 300. Eso no es operación pequeña, es operación industrial. Y hablaba de complicidad del SAT, el Servicio de Administración Tributaria, autoridad fiscal del gobierno federal. Y hablaba de sobornos a funcionarios federales. Todo grabado, todo documentado. Según reportes de inteligencia, el Gabo es probablemente Gabriel González, un activo del CJNG que aparece mencionado en reporte del Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste. Y ese documento, publicado en medios mexicanos desde 2022, dice algo explosivo. Señala explícitamente a Adán Augusto López como alguien que se puso a la orden de esta operación de huachicol, que ofreció un enlace a El Gabo con la CONAVE, la Comisión Nacional de Seguridad. Adán Augusto López, según inteligencia militar, facilitó activamente operaciones de robo de combustible del CJNG. No solo las permitió, las facilitó. Ofreció contactos, abrió puertas, conectó criminales con funcionarios, y la Sedena reportó que Gabriel González El Gabo tenía contacto permanente con la oficina del gobernador de Tabasco, con la oficina de Adán Augusto López, en actividades de contrabando de combustible. Esta información es suficiente para abrir investigación criminal, para citarlo a declarar, para potencialmente arrestarlo. ¿Por qué no ha pasado? Porque Adán Augusto López no es político cualquiera, es el hermano de AMLO. Y en México, tener ese nivel de protección te hace intocable. Atento, porque lo que viene es aún más escandaloso. La relación entre Adán Augusto López y el comandante H no fue solo profesional, fue financiera. Cuando Adán Augusto asumió el poder en Tabasco, la administración estatal ordenó algo extraordinario: entregar millones de litros de combustible en especie a Hernán Bermúdez Requena. Sí, leíste bien. El gobierno de Tabasco le regaló combustible al secretario de Seguridad Pública. Fue convenio oficial entre la Secretaría de Desarrollo Energético y la Secretaría de Seguridad Pública.
documentado, firmado, legal en papel, pero completamente escandaloso en la práctica. ¿Para qué necesita un secretario de seguridad millones de litros de combustible en especie? La respuesta obvia es, para venderlo, para hacer dinero, para enriquecerse usando recursos públicos. Y eso es exactamente lo que pasó. Según el portal MX Político, se trató de 2 millones de litros de gasolina. A precio actual de mercado, eso equivale a más de 40 millones de pesos. 40 millones de pesos en combustible, regalados por el gobierno de Adán Augusto López, a un hombre vinculado con el CJNG. Pero la relación no terminó ahí. Cuando Adán Augusto llegó a la Secretaría de Gobernación en el gabinete de López Obrador, algo más pasó. El hermano del comandante H, Humberto Bermúdez Requena, renovó permisos de sociedades de casinos en Tabasco. Los casinos son negocio perfecto para lavar dinero, y los permisos se otorgan desde Gobernación, exactamente donde Adán Augusto López era secretario. Y según documentos revelados por el periodista Jorge García Orozco, las empresas casineras fueron registradas ante la Notaría Pública 27 de Tabasco. ¿Adivina quién es el titular de esa notaría? Adán Augusto López Hernández. Todo conecta. Los casinos, el combustible, los permisos, el Tren Maya, Dos Bocas, todo forma red perfecta de corrupción y enriquecimiento ilícito, con Adán Augusto López en el centro, y con el comandante H como su socio criminal, operando libremente durante años, robando combustible, traficando migrantes, lavando dinero, todo bajo protección del gobierno de la Cuarta Transformación. Ahora, en 2026, finalmente hay orden de aprehensión, pero no contra Adán Augusto López, contra Hernán Bermúdez Requena, el comandante H. La orden es federal, por vínculos con crimen organizado, y cuando la noticia salió, todos los ojos se volvieron hacia Adán Augusto. Porque si van a arrestar al comandante H por trabajar con el narco, ¿qué pasa con el hombre que lo nombró a pesar de 4 reportes militares? ¿Qué pasa con el hombre que le dio poder absoluto? ¿Qué pasa con el hombre que según inteligencia militar facilitó sus operaciones? Periodistas confrontaron a Adán Augusto López. Le preguntaron si sabía de los vínculos criminales de Bermúdez Requena, y su respuesta fue patética. No, la verdad es que no sospeché. Si hubiese sospechado de él, inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo. Mintió descaradamente en cadena nacional, porque hay 4 reportes de inteligencia militar que prueban que sí sabía. Hay advertencias específicas de asesores de seguridad. Hay documentos que muestran que fue informado múltiples veces. Y aún así lo nombró. Adán Augusto López no es ingenuo, es cómplice. La pregunta es, ¿por qué sigue libre? ¿Por qué no hay investigación contra él? ¿Por qué puede seguir siendo senador como si nada? La respuesta es simple y aterradora. Porque tiene protección al más alto nivel. AMLO lo protegió durante 6 años. Y ahora la pregunta es si Claudia Sheinbaum seguirá protegiéndolo. Porque hay señales de que las cosas están cambiando. El domingo en el Consejo Nacional de Morena se vio a Adán Augusto López con semblante de derrota. Militantes gritaron, no está solo en solidaridad. Pero la realidad es que el golpe llegó desde Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum está enviando mensaje. La era de impunidad de la cofradía AAA está terminando. Y Adán Augusto López, el hermano de AMLO, el hombre que entregó Tabasco al CJNG, finalmente podría enfrentar consecuencias. Pero hasta que eso pase, la verdad es esta. En México puedes trabajar con el crimen organizado, puedes facilitar operaciones del CJNG, puedes entregar tu estado al narco. Puedes ignorar reportes de inteligencia militar. Puedes nombrar criminales en cargos de seguridad. Y mientras tengas al presidente correcto protegiéndote, no pasa absolutamente nada. Esa es la verdad sobre Adán Augusto López. No es servidor público. Es criminal con credencial de senador. No es hermano político de AMLO. Es socio del CJNG. Y durante 6 años, junto con la cofradía AAA, convirtió la política de seguridad de México en negocio personal. Mientras millones de mexicanos sufrían violencia del narco, ellos se enriquecían. Mientras familias perdían a sus seres queridos, ellos firmaban convenios con criminales. Mientras el país se desangraba, ellos repartían combustible robado y permisos de casinos. Y lo más aterrador es que probablemente nunca pagarán por ello. Porque en México, cuando tienes poder suficiente, la justicia simplemente no te alcanza. Si esta historia te indignó, si te hizo sentir rabia por cómo políticos se alían con el narco mientras pretenden servir al pueblo, entonces necesitas ver mi último video.
Porque si creías que Adán Augusto López era corrupto, espera a conocer la historia de Fabiola Ricci, la alcaldesa de Morena que también se vendió al CJNG. Sus propios hijos la delataron sin saberlo, al presumir en Instagram 2 Audis de millones de pesos, regalos de mamá. Y cuando investigaron, descubrieron que su nombre aparecía en narconómina del CJNG. Esta madrugada fue detenida y enfrenta 40 años de prisión. Mientras Adán Augusto López sigue libre siendo senador, haz clic en el video que aparece en pantalla. Porque necesitas ver cómo el CJNG no solo compra gobernadores y secretarios, también compra alcaldes, policías, jueces, y cómo México se convirtió en país donde el narco y el gobierno son exactamente lo mismo.